Fíjese, usted se montó en un proyecto, ese proyecto ha tenido consecuencias estructurales. Quizás no fueron las consecuencias y los cambios estructurales que usted pensó, porque hay un momento en el proceso en que luego estará usted al lado de Hugo Chávez, y Hugo Chávez decía, este es mi padre, lo dijo en televisión y lo repitió tantas veces. Lo señalaba usted y decía, ahí a mi padre, como señaló a tantas personas que luego desaparecieron en el camino, en la carretera, en el viaje que terminó con la muerte de Chávez, ¿no? Y terminó prácticamente con la amenaza de muerte de este país en este momento, ¿no? Uno piensa, cuando uno ve eso, uno se pregunta, pues, ¿cuál fue la razón verdadera por la que usted se salió del gobierno de Chávez? Como creo que cualquier observador superficial puede darse cuenta, el proceso que se venía cumpliendo en el ejercicio del poder por parte de Chávez tiene una trayectoria fácilmente de ir identificando. Y en esa trayectoria se van apareciendo por aquí o por allá o por el otro lado puntas, figuras, actos y actitudes que se contradicen con lo fundamental del proyecto, que no se van correspondiendo con lo que fue la formulación fundamental del principio y que entran en contradicción con muchos de esos postulados. Uno de ellos, y aunque parezca adjetivo, es el estilo de manejar el lenguaje por parte del gobierno, porque eso también tiene un efecto y tiene una importancia. Chávez empezó por usar un lenguaje que no se correspondía con el estilo que le es propio a un jefe de Estado y muchísimo más a un jefe de Estado democrático. Y nos encontramos con que se inició una etapa de descalificaciones, de insultos y de agresiones que fueron creando en mí la sospecha de que estábamos tomando un camino distinto al que habíamos proyectado inicialmente. ¿Y en qué momento usted es capaz de encontrarse contigo mismo y pensar, ubicar ese momento? Precisarte un momento concreto no sería fácil, pero sí te puedo decir que fueron acumulándose hechos que se convirtieron en una actitud totalmente negativa de mi parte respecto a la política que Chávez estaba siguiendo, constantemente discusiones con él, rebatiendo las cosas que hacía planteamientos en un momento determinado, discutiendo con él sobre política, sobre muchos aspectos de la política que yo no compartía en aquel momento y que fueron creando entre él y yo un estado de pugnacidad que al final tenían que terminar estallando. Claro, claro. Ahora, fíjese usted, han pasado ya muchos años desde que usted se salió del gobierno, desde que usted se separó de Hugo Chávez. Otros se quedaron en el poder, otros siguieron con él, de los que estaban con usted. Usted se salió de allí, se retiró y comenzó una etapa crítica de su parte con relación a todo lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas que a uno le llama la atención, don Luis, es que antes de morirse, el presidente Chávez crea un comando cívico-militar que él llama antigolpe. Eso fue en el 2012, antes de las elecciones del 7 de octubre. Ese aparato cívico-militar creado especialmente para, dice él, para evitar el golpe, uno lo interpreta para evitar el triunfo de la oposición.
para evitar perder el poder. En este momento, si uno analiza lo que se ha dicho, lo que ha dicho su heredero, pues el presidente Maduro, si uno analiza el lenguaje y el discurso, se encuentra con que él se refiere a una práctica estructuración militar del gobierno. Ahí por encima de lo aparente, o por debajo de lo aparente, hay una estructura militar en este momento. Esa estructura militar uno sabe hasta dónde llega su influencia, hasta dónde llega su peso en lo que está ocurriendo. Los militares están en la calle. Usted fue profundamente antimilitarista desde que yo lo conozco. Un hombre que pagó con su físico las consecuencias de una dictadura militar tan terrible como la de Marcos Pérez Jiménez. Hoy en día hay un mundo como aparente y hay un mundo real. Usted que es tan pragmático, tan intuitivo, que tiene esa perspicacia, ¿verdad?, para ver lejos, para ver profundo. ¿Cómo usted interpreta esta situación actual desde ese punto de vista? Es interesante esto que tú acabas de plantear, porque realmente las cosas no suceden de la noche a la mañana. No se presentan así de golpe. Sin duda alguna que durante el ejercicio del poder fueron muchas las desavenencias y las dificultades que se presentaron y las contradicciones que se presentaron entre la manera de manejar las cosas públicas y la manera en que lo tenía que hacer yo. A mí me tocó, como ministro del Interior, manejar la política y yo tenía que tener una actitud que se correspondiera con lo que yo creo de la democracia y de la política. En ese sentido yo hice grandes esfuerzos por enderezar el entuerto, para que las cosas no terminaran en lo que terminó. Y entre los grandes esfuerzos que yo hice, conversé mucho con Fidel Castro. Primero porque creía, como creo, que a Fidel Castro le convenía un gobierno democrático en Venezuela que, sin ser un gobierno partidario suyo, por lo menos fuera un gobierno con quien pudiera tener cierto alivio en la situación de conflicto económico que estaba padeciendo Cuba. Y en ese sentido, Fidel Castro, que por supuesto es un hombre inteligente, compartió conmigo esa idea. Y nunca se me olvida la forma con la fuerza con que Fidel Castro me decía que nosotros teníamos que luchar por todos los medios posibles para evitar que Venezuela cayera en una cosa que se pareciera a Cuba. Que nosotros teníamos que hacer un gobierno aquí que no tuviera nada que ver con Cuba. Y Fidel Castro en aquel momento no era hipócrita. Fidel Castro simplemente estaba diciendo una verdad, y una verdad que se correspondía con el interés de Cuba de aquel momento. Yo seguí ese camino tratando de convencer a Chávez cada vez que él pretendía adelantar conceptos que pudieran ser equívocos y pudieran dar motivo a interpretaciones torcidas en relación con la verdadera política democrática del gobierno, y esas discusiones se fueron desarrollando durante mucho tiempo hasta que llegó un momento en que hicieron crisis.